arriba o con aplicación me digan que me va a acompañar hoy día con los versículos bíblicos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok. Listo entonces. Muy bien. Y como sé que todos hicieron la tarea. Amén. Que hay algunos que No se echen al agua. Vos. les da un poco más de pudor, menos pudor. Pero ¿quién quiere compartir su tarea con nosotros ahora? Que levante la manito para yo poder... Bien. Ok, ya. La Chaque. Anda mosca, Chaque. Iris, compártenos tu tarea. ¿Qué encontraste en el libro de Jeremías? Mira, hay uno, por ejemplo, es que yo también lo busqué en Google, ¿Ya? decía Marduk, ¿Ya? está en Jeremías 52, versículo 2, o sea, Jeremías 50, 2, 2 hasta el 3. Ok. Dice así, fue un hombre de un dios de la última generación de Mesopotamia, y la deidad patrona de la ciudad de Babilonia. Cuando esta ciudad se convirtió en el centro político de los estados unificados del valle de Éufrates, en los tiempos de Hammurabi, siglo XVIII, antes de Cristo, se levantó como cabeza del panteón de los dioses babilónicos. Amén. Ahí está. Ok. Yairi, con ese nomás para que otros puedan participar. Bien. ¿Quién más quiere participar con otro que haya encontrado? ¿Ale? Ok. Ya. Ya estaban hablando de Marduk, ¿cierto? Sí. ¿O de...? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Encontraste otro? Uno nomás. De los tres, dime uno para que otro pueda también participar. Porfa. Ya, Baal. ¿Ya? Baal. Dice acá, lo encontré en Jeremías capítulo 32, versículo 25. Okay. En realidad aparece muchas veces en el texto del libro de Jeremías. Sí. El que más aparecía. Dice así, Baal, deidad cananea más importante, creían que proporcionaba la prosperidad económica por medio de las cosechas, de las grandes cosechas y los grandes rebaños, además de controlar la lluvia y las tormentas. Por eso lo creían que él controlaba todo el tema de la agricultura. El pueblo de Israel también lo adoró, y eso me dio lata. Sí, porque me acordé de una parte de la Biblia cuando Moisés sube al monte y va a buscar los 10 mandamientos, y cuando vuelve estaba ahí el becerro y lo estaban adorando. Exactamente. Gracias, Alejandrita, por tu tarea. Ya. ¿Y alguien más, el último? ¿Alguien más que quiera compartir su tarea? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de... Acá. Aquí. Ah, bien, familia Iturra Polanco. Amén. Escuchamos. Ya, al tiro, lo estamos buscando. Sí, no se preocupe. Por mientras, contarles por mientras que ustedes dan la tarea de la familia Iturra Polanco, contarles que la Abigail no se va a conectar hoy día, me mandó la tarea así por WhatsApp, porque estaba con una situación en casa, así que está bien, gracias a Dios, sí, pero no se iba a poder conectar. Así que oramos para que el Señor la bendiga y bendiga a todos los que hoy día todavía no se han podido conectar, pero que ya prontamente lo puedan hacer. Amén. Familia Iturra Polanco, ¿estamos? Ya, nosotros tenemos la Reina de los Cielos. Ok. Amón. ¿Ya? Bel y Quemos.
¿Cuál van a compartirnos? Quemos. Quemos, ok. Conocido como el dios nacional de los moabitas, es ¿Ya? asociado principalmente a la fertilidad. Y se encuentra en Jeremías 48:13, que dice así: entonces Moab se avergonzará de Quemos, como el pueblo de Israel se avergonzó de Betel, santuario en el que había depositado su confianza. Y después aparece en Jeremías 48:46, que dice así: ay de ti, Moab, el pueblo de Quemos está destruido. Tus hijos son llevados al exilio, tus hijas al cautiverio. Amén. Muchas gracias. Vamos a ver entonces, vamos a irnos directamente a la lección de hoy. Dentro de la lección les voy a entregar también lo que les había dicho de las deidades, y ahí vamos a hablar de Acera, vamos a hablar de varios de los que ustedes han nombrado y vamos a explicar por qué Dios detesta tanto que su pueblo le dé la honra a otros que no son dioses. Dice la escritura en los Salmos: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Así que ahí vamos a ver por qué Dios está en el capítulo 2 reclamando a Israel apostasía. ¿Ya? Así que vamos. Eso parece que no. Alejito, te pido un favor porque creo que no lo busqué. ¿Qué dice la RAE que significa apostasía? ¿Me lo puedes buscar, por favor? Ahí en el... Apostasía. Apostasía. Ya, vamos entonces. Jeremías capítulo 2. Vamos a... El capítulo tiene 37 versículos. Yo creo que hoy día vamos a alcanzar a ver hasta el 13. Si alcanzamos a ver hasta el 37 va a ser genial. Pero yo creo que hasta el 13 vamos a llegar hoy día. Así que vamos a leer del 1 al 13. El delegado de la familia Iturra Polanco, por favor, que pueda leer Jeremías capítulo 2 del 1 al 3, por favor. Jeremías capítulo 2 del 1 al 3 dice así: la palabra del Señor vino a mí, ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Amén. Miren, aquí el Señor le está recordando a Israel, Yahweh le está recordando a Israel cuando le sacó de Egipto con mano poderosa, y al pie del monte Sinaí hacen un pacto, un acuerdo. Y este simboliza un acuerdo matrimonial. Por eso más adelante, cuando él habla a través del profeta Oseas, le dice: tú eras mi esposa y te fuiste con amantes, hablándole a su pueblo por haberse ido tras los ídolos. Y aquí en Éxodo capítulo 19 del 1 al 25, ustedes pueden volver a revisar este pacto que Dios hace con su pueblo. Y vamos a ir, pero vamos a leer solamente algunos versículos para que ustedes vean que un pacto es un acuerdo entre dos partes, no es unilateral. Y aquí Dios demandó algo y el pueblo estuvo de acuerdo. Dios pacta con el hombre. Exactamente. Éxodo 19. Alejandro, ¿me puedes leer los siguientes versículos, por favor? Éxodo 19. Del 3 al 6. Ok, y aquí nos queda claro también que se trata todo de un matrimonio, ¿verdad? Exactamente. De Yahweh con su pueblo, su iglesia, que es Israel. De compromiso. De compromiso. Es por eso que él viene por su novia. 19 del 1. No, del 4
al capítulo 6. 19, del 4 al 6. Del Dice, 3, del 3 al 6. del 3 perdón. del 3 al 6, Sí. dice, y Moisés subió a Yahweh, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Y versículo 8. 8. Dice que es la respuesta, ¿verdad? Exactamente. Es la respuesta del pueblo. El 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Es maravilloso nuestro Padre. Entonces vemos aquí que Jeremías en el capítulo 2, del 1 al 3, les está recordando ese pacto que hicieron. Así es. Aquí no podemos evitar el notar que existe una analogía entre el reino de Judá y la sociedad actual, que suelen vivir en la abundancia, sociedad en la que Dios ha sido puesto a un lado. Y así como en los tiempos bíblicos y como se relata en Hechos 19:28, vamos a ver qué es lo que sucedía también en ese entonces. Vamos a Hechos 19:28. María Gárate, por favor. Hechos 19:28. Recuerden que una vez que encuentren el versículo se tienen que desmutear. Ahí. Ok. 19:28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Mire, ¿Ese era? exactamente. Sí. Aquí vemos a Pablo cuando está predicando y los que hacían los ídolos de Diana estaban viendo que sus ganancias estaban sufriendo un gran perjuicio. Por lo tanto, alborotaron a la ciudad, alborotaron a la gente para que empezaran a gritar acerca de la diosa que tenían en Éfeso y que pudieran echar a Pablo de la ciudad. Y hoy día multitudes de personas aclaman al Dios del dinero, al poder, al consumismo, se inclinan ante los ídolos de esta sociedad que van creando continuamente. ¿Y qué es lo que van haciendo? Van ellos negando al Dios vivo. Y aún el pueblo de Dios, por eso aquí habla, como título dice, Jehová y la apostasía de Israel. Hoy día hay muchos cristianos que han negado el sacrificio de Cristo. La apostasía, ¿qué significa? La apostasía del latín apostasía y a su vez del griego antiguo, apo, que quiere decir fuera de, es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en un credo. Por lo tanto, yo creo que después que nosotros leemos este significado, podríamos decir que mucha gente que nosotros conocíamos, que participó con nosotros adorando al Señor, hoy se encuentra en una apostasía, negando con sus hechos, negando con su vida, negando con su boca el sacrificio de Cristo, porque se han vuelto a los ídolos y sea como se llame, dinero, trabajo,
como cualquiera, vicios, cualquiera sea esto. Y Deuteronomios 32:15 encontramos la expresión cuando Dios se refiere a su pueblo de Israel como tesorito. Jesurum es una forma cariñosa de llamar al pueblo de Israel. Alejandro, ¿lo tiene? Sí, dice así, pero engordó Jesurum y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurum significa el que es recto. Mm, Pero tiró coces. ¿Qué quiere decir? Te desviaste, te engordaste, te sentiste seguro. En la sociedad cómoda y sofisticada, se apartan de Dios para servir a los ídolos. En el pasaje que hemos leído en el versículo 2 de Jeremías, dice Dios, me he acordado de ti. Ellos se habían olvidado de Dios, pero Dios no se había olvidado de ellos. así es. Aquí vemos la gran compasión del Señor. Hoy día muchos se han olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de ellos y aún extiende su misericordia. Mire, aún en medio de las situaciones críticas que están pasando en el mundo, aún en medio de la situación difícil que hay entre israelíes y palestinos, Dios sigue extendiendo su misericordia para que puedan volver sus ojos a Él. Y también destacamos su nostalgia, el anhelo de Dios en los versículos 3 de Jeremías capítulo 2, dice, Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice La Yahweh. protección está 100%. ¿Qué pasaría hoy día si todo Israel se pusiera de rodillas y clamara al Dios vivo? No solamente veríamos la protección de Dios, sino que todo el mundo vería portentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy día la nación de Israel está como lo describe Jeremías. Se sintió cómoda, se sintió engrosada con grandes inventos, ya sea médicos, tecnológicos, y se sintieron ellos seguros. Una potencia mundial, po. Y tan poquitos que son. Exactamente. Y se han engrosado y se han olvidado del Dios eterno y maravilloso. Y lo que pasa hoy día no es nada distinto con lo que pasaba en ese tiempo con Jeremías, que está hablando ahí a la casa de Judá. Porque todas las naciones se han olvidado del Dios vivo. Y delante de él nadie va a poder negar que su misericordia no fue extendida. Porque la creación aclama el nombre de Dios. Amén. Del versículo 4 al 8. Ya que por favor, el Ezequiel, ahí vean ustedes quién me lee de Jeremías capítulo 2, 2, versículo 4 al 4 8. al 8. Hola. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras las vanidades y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre?
Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras los que no aprovechan. Amén. Y los sacerdotes. Aunque las 10 tribus habían sido llevadas cautivas por los asirios, aún se encontraban repartidas por el norte, olvidándose con el tiempo de Yahweh y de su ley. Aquí en este pasaje Dios se dirigió a la casa de Jacob y a todas las familias de Israel. El mensaje de Dios fue para ellos en aquel tiempo, aunque estuvieran viviendo bajo el cautiverio de los asirios también. Observemos la forma tierna en que Dios se dirigió a ellos al decirle, ¿qué mal les hice para que se apartaran de mí? En lo que se refiere a nuestro tiempo, ¿qué problema hay con Dios para que tantas personas le desechen? ¿Por qué tantas personas en el día de hoy no están sirviéndole? ¿Está Dios haciendo algo mal? En aquel día Jeremías, su pregunta fue, ¿qué maldad hallaron en Dios vuestros padres? En la actualidad se oye hablar mucho sobre la ecología y la necesidad de aumentar y preservar la higiene de la tierra. Y no es malo, eso es bueno, es necesario. Pero reconozcamos que se está acumulando a nuestro alrededor una gran cantidad de suciedad e impureza moral, un enorme nivel de degradación y un deterioro del carácter de las personas. Y este fue el tema que Dios estaba tratando en este pasaje. Ellos habían contaminado la tierra que Dios les había provisto. Dios tenía la intención de que ellos fueran testigos de él. En cambio, fueron tan malvados como la gente que se encontraba en esa tierra. Aquí vemos que Dios hizo responsables a los líderes espirituales de ese tiempo. Creemos que el problema de un país comienza en la actitud o condición de los cristianos en su conjunto. Ninguna nación cae hasta que primero cae espiritualmente. Así es. Primero se produce una apostasía espiritual, después una degradación moral y finalmente un estado de anarquía política. ¿No es lo que ha pasado con nuestra nación? ¿No es lo que estamos observando en todas las naciones, en las noticias, en toda Sudamérica, en Europa? Es la misma figura, ¿cierto? Y el mismo letrero que dice ahí Acab. Exactamente. O la invertida. Exacto, anarquía. Anarquía. Miren, primero, apostasía espiritual. ¿Qué es apostasía espiritual? La negación de Dios. Así es. ¿Qué es lo que hizo nuestro gobierno? Desde ya hace mucho tiempo en el Congreso donde se legislaban las leyes, antes de iniciar una sesión, se decía que se hacía en el nombre de Dios. Ya sea por cliché o porque algunos lo creían, Se hacía. se hacía. Por lo tanto, quieran o no, estaban hablando de Dios como creador y como legislador. Y reconociendo que existe un ser superior al hombre. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasó? Eso fue sacado de nuestro Congreso Así es. por la presión de ideologías anti-Dios. Y eso pasó en muchos países. En muchos países también, antes de los niños entrar a clases, hacían una oración o leían los 10 mandamientos. En las escuelas de Estados Unidos, todos los colegios tenían los 10 mandamientos en las paredes cuando los niños ingresaban. Y todo eso fue sacado. ¿Por qué? Por esos gobiernos progresistas. Por las pequeñas minorías. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Primero se produce una negación de Dios, una negación espiritual. Después comienza la degradación moral,
porque al no tener los cercos, al no tener las instrucciones divinas, la gente hace lo que bien le parece. Y finalmente, un estado de anarquía, de desorden. Esta es la forma en que cada nación deja de ser una gran nación. Observemos la frase que dice en el versículo 8, Alejandro, del capítulo 2. Súper interesante, dice así. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. O sea, lamentablemente existen casos hoy de cristianos que ocupan lugares de liderazgo en la enseñanza y no conocen la palabra de Dios. Y como resultado, personas que no conocen la escritura tampoco conocen realmente a Dios, y es necesario conocer la escritura para conocerle a Él. Por favor, Alejandra, Juan 5:39 y la familia Silva González, segunda de Timoteo 2:15. Y viene la presentación. ¿yo lo pongo en esta pantalla? Ya, sí. Entonces, Juan 5:39. ¿Cómo queda? No, Amén. Lo he Amén. leído antes. sí. Eso habla Sí. bien de usted. Adelante. Ahí ve, mire. Eso. Muy bien. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a conocer a Jesucristo, a Yahshua? A través de su escritura, de la palabra que Él nos dejó. Y segunda de Timoteo 2:15, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que O usa sea, bien la palabra de verdad. De verdad. La escritura. La escritura. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar las escrituras. Ah, y un entre paréntesis, que usa bien la palabra de verdad. Pregunta, estudiante, ¿estaba el Nuevo Testamento? No. ¿Qué es lo que tenían entonces para ocupar como la palabra de verdad? La Torá, po. Las instrucciones, los 5 primeros libros, ¿verdad? De la escritura. Exactamente. ¿Y qué es Amén. lo que hoy día tenemos? Hoy día tenemos la bendición nosotros de que el Nuevo Testamento es la explicación del Antiguo Testamento. Y es maravilloso porque es un complemento. Amén. Por eso es tan necesario que nosotros conozcamos la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a ver una presentación. Vamos a ver por qué el Señor le dice a los sacerdotes, les llama la atención y les dice, bueno, ¿y ustedes no le dicen a esta gente dónde está Yahweh? Sino que ustedes se hacen partícipes de esta apostasía. Les está diciendo a los líderes y ustedes, No conocen la ley. y ustedes que tenían la ley, porque los sacerdotes, recuerden que estaban los sacerdotes, los levitas, y dentro de los levitas estaban los escribas, que tenían, los escribas eran los que tenían el oficio de escritores. Ellos tenían que ir cada cierto tiempo copiando los libros de la Torá, letra por letra, para que no se perdiera las copias.
ya que por el uso, por el tiempo, por las situaciones se pudieran perder, ellos eran los encargados de hacer las copias de la Torá. Así es. Entonces le dice, aquí le reclama, le dice, y los que tenían la ley no me conocieron, o sea, la tenían, pero no la estudiaron, No la practicaban. no la practicaron, no hicieron nada de lo que yo les instruí. ¿Y qué más les dice? Y los pastores se rebelaron contra mí, o sea, a los que yo dejé que cuidaran a la gente, se volvieron contra los dioses paganos y se volvieron en contra mía. Y hoy día está sucediendo lo siguiente, que de pronto empezaron a salir pastores declarándose homosexuales, otros abandonando el evangelio, líderes que los seguían miles, y si ustedes se enteran por las redes, empezaron a ser apóstatas abiertamente, llevando a mucha gente, ¿cierto? También a que se pierdan. Po. Exactamente. Llevándolos por caminos Exactamente. que Dios no había trazado. Mire, vamos a ver qué deidades son las que Jeremías y las que vamos a ir viendo a través de estos capítulos aparecen mencionadas en el libro de Jeremías. Acera fue llamada la madre de todos los dioses, también llamada la reina del cielo. Se le conoce entre los babilonios como Ishtar, originalmente llamada Astarte, Astarot, esos nombres nos van a aparecer en el libro de Jeremías. Es la gran diosa semítica de la fecundidad, también conocida por los sumerios como Inanna, quien es conocida como Afrodita en Grecia, Isis en Egipto, esposa de Baal. O sea, esta Cera es el mismo mono, el mismo espíritu maligno que ha ido por todos los países infectando con idolatría. Se le conocía como la diosa de la vida vegetal y animal por su relación con la fecundidad y la maternidad. Fue considerada también diosa del amor, tanto en el aspecto familiar como en el sensual y voluptuoso. Por eso, las imágenes de ella, si ustedes la ven de esa manera. De ahí que fuera la patrona de la prostitución sagrada ejercida por hombres y mujeres en los templos de cuyo personal formaban parte los hieródulos, en la antigua Grecia, esclavos dedicados al servicio de una divinidad. Vamos a encontrar cuando vamos estudiando Jeremías, que Jeremías es el reclamo que el Señor les hace a los sacerdotes a través de Jeremías, y le dice, y ustedes que fornicaban en el templo o debajo de los árboles, dice, la difusión de su culto por todo el mundo antiguo hizo que los griegos la equipararan a Afrodita en cuanto a la diosa del amor y a Rea Cíbeles en cuanto a la divinidad agrícola. Para los romanos fue Venus y para los egipcios Isis. Los babilonios dieron varios títulos a Ishtar, entre ellos la Virgen, la Santa Virgen y la Virgen Madre. ¿A qué les suena? Exactamente. No es casual que los mismos epítetos le sean dados a María. Los estudiosos son de la opinión de que la palabra Astarte e Ishtar proviene de la palabra estrella. Ello se basa en que en las fronteras de Babilonia se le representaba con una estrella de 8 puntas. Curiosamente, en el escudo del Vaticano puede verse una estrella de 8 puntas, aunque le sean atribuidos naturalmente otros conceptos. La Iglesia Católica tiene en sus estatuas, en sus imágenes, mucho de lo pagano. Además, en el culto babilonio se celebra el llamado Festival de Ishtar, el que se conmemoraba la muerte de un consorte un viernes y su resurrección un domingo. ¿Esto les recuerda a ustedes a los huevos de Pascua? Sí. 3000 años después de que Egipto se instituyera el culto a Isis y su hijo,
Los teólogos cristianos de Alejandría dieron el título de Madre de Dios a la mítica Virgen María. Mire, la misma cera es la misma que se ha paseado por todas las religiones del mundo con distintos nombres. Ahí está. Y usted la puede encontrar en todas partes. El mismo graficado de la misma manera. ¿Y dónde sale Acera nombrada? En Jeremías 17:2, Jeremías 7:18 y Jeremías 44:18. Vamos a ver a otro dios, Baal. Jeremías 7:9 y Jeremías 19:5. Baal es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia, babilonios, cananeos, caldeos, cartaginenses, fenicios, filisteos y sidonios. Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Así es como ellos lo veían. Por eso, cuando el pueblo estaba tan contaminado con las culturas paganas, que cuando Moisés, bien decía Alejandra, sube por segunda vez a buscar las tablas de piedra, encuentra al pueblo después adorando un becerro. La adoración de Baal fue arraigada en la sensualidad e involucró la prostitución ritual en los templos. A veces, apaciguar a Baal requería sacrificios humanos. Por eso Dios detestaba tanto la adoración a estos dioses. Generalmente el primogénito, la persona haciendo el sacrificio, los sacerdotes de Baal apelaron a su Dios en ritos de desenfreno, que incluía fuertes gritos eufóricos y lesiones autoinfligidas. Si ustedes quieren leer una historia de esa, de Elías y los profetas de Baal, ahí van a ver que justamente eso aparece descrito en esa historia. Para los amorreos, Baal era venerado y en el tercer milenio antes de Cristo por los semitas amorreos, su nombre propio era Hadad, con sus variantes Hadad, Hadú, Adá, Had-Ad. Y este mismo mono, por decirlo de alguna manera, es también conocido como Moloch. Y en el año 2019, los turistas que visitaron el Coliseo en Roma, en esos días se sorprendieron en la entrada porque se erigió una gran estatua, ahí está, de Moloch, la deidad pagana cananea. En la antigüedad, los que servían a Moloch literalmente sacrificaban a sus hijos por él, y esto implicaba quemarlos hasta la muerte. Y una estatua masiva de este ídolo pagano es la pieza central de la nueva exposición arqueológica en el mundialmente famoso Coliseo romano, exactamente el mismo Coliseo donde innumerables cristianos fueron martirizados por su fe. Es ahora el hogar de una de las deidades paganas más monstruosas que el mundo haya visto, con el permiso del Vaticano. Quien ve los permisos en Roma es el Vaticano, y el Vaticano permitió que esta estatua monstruosamente grande estuviese en el Coliseo romano. ¿Por qué Dios en Jeremías habla de los árboles rituales? Porque estos árboles rituales estaban relacionados con el culto a Baal, que es Nimrod también, y a Acera, que también es conocida como Semiramis. Los colocaban junto al altar de ese dios cananeo y estaban en la cima de todos los montes y bajo árboles frondosos. Usted puede ver en Primera de Reyes 14:23, Segunda de Reyes 17:10. Por otro lado, cuando el pueblo desobedeció los mandatos del Señor, siguieron las tradiciones otras naciones. Fueron castigados, pero siguió la tradición, y el pino de Navidad es un árbol ritual porque viene de aquí, de estos árboles rituales. Dentro del culto al árbol
utilizaban bolas brillantes. De aquí vienen las esferas actuales. Y también en estos árboles rituales que Dios, vamos a ver que va a llamar la atención a Israel, no solamente colgaban bolas brillantes, sino que también colgaban animales, personas, y por eso la tradición del arbolito de colgarle un montón de cuestiones, no solamente bolas de colores, sino que les cuelgan tarjetas, dulces y un montón de cosas. Y la noche se utilizaban velas para iluminar al árbol, y hoy son las luces que utiliza el árbol para traer la bendición del dios invernal que era Tamuz, y coronaba la decoración del árbol con la estrella de Nimrod. ¿Y qué es lo que le ¿Y ponía a cuál? uno al final del árbol de Navidad? La estrella, ¿se acuerdan? ¿Y qué es la estrella de Nimrod? Aquí está. Mira, ahí ustedes pueden ver Miqueas 5:14, donde dice: arrancaré de en medio de ti tus árboles de acera y destruiré tus ciudades. ¿Qué es la estrella de Nimrod? Hoy esta estrella es mejor conocida como un pentagrama y tiene una larga historia y compleja como símbolo religioso, pero del satanismo, con orígenes en la antigua Babilonia. Las escrituras nos dicen que Nimrod fue un cazador en contra de las instrucciones de Yahweh. ¿Le parece parecida esa estrella en alguna situación poco de algunos de rock aparecen? Y esta estrella está muy ligada con la luna creciente, que es esta, y que está con un huevo. La estrella de Nimrod se acompaña normalmente con el símbolo de la luna creciente para representar a su esposa Semirami. La leyenda dice que Semirami bajó de la luna en un huevo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Este gigante lunar, este huevo gigante lunar multicolor, el cual cayó en el río Éufrates, fue a dar a orillas entre cañas de mimbre. De este huevo salió Semiramis en su forma de diosa de primavera y bendeciría a sus seguidores. Y de ahí viene la tradición de los huevitos de Pascua. Pero los huevitos de Pascua también, ¿qué es lo que hacían? Como ellos ofrecían sacrificios a estos dioses, mataban a los niños y con la sangre pintaban los huevos. Y vemos ahí que de aquí proviene la actual tradición. A partir de esta leyenda, la luna creciente se ha asociado con la reina del cielo. Semiramis se la ha conocido con diferentes nombres como Astarte, Artemisa, Istar, Diana. Babilonia exportó todas estas mentiras al mundo y llegó a la Iglesia Católica, donde usted la puede ver en los dibujos que tienen en sus templos, y tiene los mismos símbolos. Y ustedes pueden ver que aquí, cuando en una de las imágenes que hay de la Virgen María, tiene 8 estrellas, que ya lo vimos anteriormente. Y por último, ¿qué es la estrella de Renfán? ¿Por qué la bandera de Israel no debería llevar esa estrella? Aquí debería ir la menorá, porque esa es la verdadera bandera de Israel. Fueron los sionistas los que pusieron la estrella, y esta llamada como estrella de David. ¿Qué es la estrella de Renfán? Es la estrella de Moloch, y también llamada estrella de David, y también asociada con el satanismo. El hexagrama fue un amuleto y tiene más que ver con el temor que con la esperanza. La figura del hexagrama, con estos 2 triángulos enlazados, se asocia a otra figura, el pentagrama, estrella de 5 puntas o estrella de Nimrod, las que ya le mostré. Holocausto significa ofrenda encendida. La estrella de 6 puntas era usada por los sacerdotes de Moloch y Acera para marcar a las víctimas humanas que serían sacrificadas en sus rituales de fuego. Antes del 1900, los judíos que usaban la estrella de 6 puntas estaban dedicados al oculto, por lo tanto entre ellos se conocían. Pero fue Adolf Hitler quien forzó a usar una estrella amarilla de 6 puntas a los judíos durante el Holocausto.
Y eso solamente es una pincelada de los dioses Que no hay que saber más tampoco. que vamos a revisar en Jeremías. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso es que Dios le estaba diciendo a los sacerdotes, les estaba llamando a ellos a decirle, ¿por qué ustedes no advirtieron al pueblo? ¿Por qué ustedes se olvidaron de mi ley? Y hoy día es el llamado que el Señor nos hace a nosotros como advertencia. Nosotros, al conocer su escritura, al estudiar su palabra, no podemos permitir que nuestros hijos, Así es. que nosotros estemos llevando cosas a nuestra casa que sean anatema. Por muy estrella de David que sea, en nuestra casa no debe haber estrellas de David. Muy lindo el árbol de Navidad. Muy lindo el árbol de Navidad, sea una situación de familia, de tradición, en nuestras casas no puede haber un árbol de Navidad, porque ya estamos entendiendo y vamos a entender a través de Jeremías por qué Dios detestaba tanto esta situación, y nosotros hoy como sus sacerdotes no podemos caer en la situación que cayeron estos sacerdotes en el versículo 8. Márquelo ahí, usted ponga ahí, advertencia. Yo como sacerdote del Señor, yo como hijo de Dios, yo no puedo caer en esto porque esto es una advertencia para mí. Sí, y es súper importante cuando a uno le explican, a uno cuando entiende por la escritura por qué hay que dejar de hacer ciertas cosas o seguir ciertas tradiciones, ¿verdad? Es importante y no camuflarla a veces en decir, por ejemplo, el caso de Navidad. Pero no, pues si no importa, si yo le doy el sentido a la Navidad, Él me entiende, Dios me entiende que yo quiero darle un sentido más cristiano a este tiempo. Con Yahweh no es así. Cuando yo sé las cosas, Cuando sabemos las cosas. ya no podemos. Ah, Deuteronomio 29, pues lo acaba de leer Pato. ¿Puedo leer la mitad? Deuteronomio 29, ¿sí? Las cosas, no, lo voy a decir, las cosas ocultas pertenecen a Yahweh. Más las reveladas son para nuestros hijos, ¿verdad? Para nosotros y para que cumplamos con sus mandamientos. Por lo tanto, nosotros, ya conociendo la escritura Así es. y hoy día estudiando y viendo esto, no podemos volver a caer en ciertas situaciones que a Dios le desagrada. Por ejemplo, usted puede comer chocolate todo el año. Todo el año puede comer chocolate. Pero hay un tema comercial y espiritual detrás de los huevitos de Pascua. Sí. Nosotros ni porque nuestro hijo, porque en el colegio, porque, no sé, la abuelita, no, nosotros tenemos que explicarle a nuestros hijos. Y eso no corresponde porque eso es una tradición pagana. Y nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo, el cual es celoso. Y hoy día nos hacemos conocedores de lo que Dios demanda de nosotros a través de la escritura. Sí, y entender que las demandas que hace Yahweh es para su pueblo. Porque si yo tengo, por ejemplo, familiares que no están ni ahí con la escritura, que no son parte de su pueblo, y ellos, ¿cierto? Por ejemplo, a mi nieta, si le tuviesen huevito allá, yo no tengo nada que hacer, pues. Y si come huevito allá, yo no les puedo reclamar a ellos porque le dan huevito. Ahora, ¿a quién podría reclamarle? ¿A quien recibió la instrucción? Que es la Abigail. Y que es la Abigail y que permite que le dieran huevito, por ejemplo. Exactamente. ¿Cierto? Amén, ¿se entiende? Versículos 9 al 13 de Jeremías capítulo 2. Alejandro.
Jeremías capítulo 2 del 9 al 13 dice: Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Yahweh, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Yahweh. Porque dos males ha hecho mi pueblo, ponga atención, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí vemos que se resumen los dos males cometidos por los israelitas. Así es. En primer lugar, habían rechazado al Señor, la fuente de agua de vida, y en segundo lugar, cavaron para ellos mismos cisternas rotas que no pudieran retener agua. ¿Cuántas personas hoy han cavado sus pequeñas cisternas y beben de sus propios pozos? No, si déjame así, si yo sé lo que hago. Yo soy así y así voy a morir. No, yo lo entiendo a mi manera. Yo soy chicharra y voy a morir cantando. Claro, no, así. en el Señor no, pues, porque su Espíritu Santo cada día va transformando nuestras vidas y Él va haciendo una obra gloriosa en nosotros. Amén. Solo nosotros debemos disponernos en las manos del Señor. Por supuesto, los que beben de sus propios pozos no encontrarán satisfacción. Algunos son buscadores de dinero, otros de fama, pero una vez que prueban lo uno y lo otro, nunca encuentran lo suficiente como para satisfacerse. Y ejemplo de esto encontramos muchísimo en los artistas de moda. ¿Cuántos han muerto drogadictos? Porque la fama, el dinero, los llevó a buscar satisfacción y no la encontraron nunca, y lo único que encontraron fue la muerte. En este pasaje vemos que Dios continuó tratando con Israel, mencionándoles por primera vez su recaída, su reincidencia, su desamor. Resulta interesante comprobar que cuando un ser humano rechaza a Dios, siempre creará un ídolo. Cuando las personas elaboran su propio Dios, lo hacen a la medida de sus deseos, de sus pasiones, de sus inclinaciones. Ellas hacen un Dios cuyas demandas pueden satisfacer. En otras palabras, ese Dios es realmente una proyección de la naturaleza del ser humano. Es triste ver que el pueblo de Dios es el único que abandona a su creador por cualquier motivo. Por eso que en el 11 hace esta pregunta Yahweh. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? O sea, ninguna de las naciones al lado había cambiado sus dioses y no eran dioses. Pero el pueblo de Yahweh sí lo cambió. Po. A que nos ayude el Padre a nosotros. Es que no me responde. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Ay, que lloré tanto y Él no me contestó, así que no. Así. No, hermano. Es que yo le hice una promesa y lloré tanto y no fue lo que yo esperaba su respuesta. Hermanos, si nosotros nos sometemos y oramos, hágase su voluntad, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a veces dolorosa para nosotros. Sea que nos guste o no nos guste. Hermano, yo cuánto oré para tener a mi papá aquí. Pero el Señor dijo otra cosa. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo hoy día lo entiendo así. Para mí es triste, es doloroso, sí, pero Dios es más grande. Dios es más grande que nuestra enfermedad, Dios es más grande que nuestro problema, Dios es más grande que los enemigos que se levanten en contra nuestra, Dios es más grande que las guerras que se puedan dar a nivel mundial, Dios es más grande que todo lo que nosotros pudiera ser terrible. Así es. Dios es más grande. Y mientras nosotros no entendamos que Dios es soberano, que Dios es grande, vamos a seguir acuñando dioses a nuestra medida.
Y vamos a seguir en ese ciclo vicioso de que un día estamos bien en las nubes, gloria a Dios al Señor, y al próximo día o a la próxima semana, ay, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Parece que Dios no me escucha. Hermanos, si viene una enfermedad, es porque Dios lo permitió, porque Dios tiene un propósito detrás de eso. Lo entienda yo o lo entienda con Él cuando esté en la gloria. En su presencia. Tenemos que entender que nuestra vida depende de Él y que nosotros somos sus hijos, y como sus hijos, Él, que es un Padre bueno y amoroso, nunca querrá hacernos daño, sino que siempre querrá lo mejor para nosotros. Aunque no entendamos. Hoy día el llamado de la escritura de Jeremías es que nos sacudamos de toda situación que a Dios no le agrada. Hermanos, estamos en un tiempo crítico. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Él viene por un trigo maduro. Y un trigo maduro, ¿qué quiere decir? Que se ha dejado moldear por su palabra y por el Señor. Puede ser que el trigo maduro sea frondoso y tenga hartos granitos en la espiga, pero puede ser que un trigo maduro también sea al 30. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Así es. Pero tengamos fruto y que esté maduro, no verde. No podemos seguir en el Señor estando verde. Si el sol de justicia, que es Él a través de su palabra, es quien nos alumbra. Y este llamado de atención es el que Dios le está haciendo. Debemos tener claro que la única manera de mantenernos en este tiempo limpios y sin sed es recurriendo a la fuente de agua de vida eterna. ¿Quién? Es Yahshua, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que esta agua que salta para vida eterna la encontramos en su palabra. Amén. Hermanos, hoy día la invitación es: no rechacemos a quien es la fuente de agua viva. Y si alguno de nosotros hubiese cavado una cisterna, en esta hora vamos y tapemos esa cisterna y pidámosle al Señor que nos perdone y que de nosotros solamente fluyan aguas que salten para vida eterna. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Es importante este libro, mire, nos va a enseñar tantas cosas. Amén. De repente se habla del profeta Jeremías como el profeta llorón. Y yo veo que cada vez que escucho a Jeremías, yo no le encuentro nada de llorón. Yo lo que le encuentro es como esa persona que ¿cómo le hago entender al pueblo que está yendo a un despeñadero, que está yendo hacia la muerte, y no se han dado cuenta que Dios les ama y le extiende sus brazos cada día y está esperando que corran a Él, que vengan a la fuente de agua de vida? Amén. Así que el Señor les bendiga. Amén. Y vamos a orar. Amén. Amén. Gerardito, ¿puedes dar gracias por la palabra? Amén. Amén. Desmutea.